tal? Bienvenidos una vez más a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un hombre que fue embajador de México en Italia, secretario de gobierno y gobernador de Veracruz, diputado por Veracruz, senador de la República como lo es hoy, y es el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Se trata desde luego de Dante Delgado, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, René, es un honor estar en este programa. Al revés, empiezo con una cita suya en relación con la oposición. Dice usted: han fracasado una y otra vez y quieren que nosotros nos subamos al Titanic. No vamos a ser los violinistas de esa orquesta imaginaria. Así es. Cuénteme, ¿qué le deja a usted los resultados que vimos en Coahuila y en el Edomex? Lo que sucede es que hay un voluntarismo de muchas personas. Lamentablemente el presidente de la República, más que ejercer su cargo, es jefe político. Y en función de ese encargo ha lastimado a muchos representantes de muchos sectores que creen o se imaginan que la oposición la representan las fuerzas tradicionales. Y a algunos se les ocurrió imaginar que sumando fuerzas que antes eran contrarias, iban a poder lograr el número de votos suficiente para derrotar al presidente en el 2021, al partido del presidente. Y no lo lograron. Y en medio se han llevado, con lo que usted me pregunta de hace unos días, 23 estados que han perdido, 23 entidades federativas que ahora se encuentran en manos de otras fuerzas políticas, y adicionalmente, y lo digo porque estoy convencido de ello, en el estado de Coahuila hubo un acuerdo político del presidente de la República. Imagine usted que se viene a enterar 10 días antes de las elecciones que el PT y el Verde no van con Morena. A ver, ya me sugirió usted varias preguntas. Primero, ¿usted ve al presidente de la República más como jefe de facción que como jefe de Estado? Así es. ¿Cómo lo diría en sus palabras? Se asume como líder político más que como presidente de la República. Le dedica más tiempo a hacer política electoral que a gobernar a México. Dos, dice usted que en Coahuila hubo un acuerdo político. Esto es, supongo yo, que se cedió la gobernatura al PRI por parte del presidente de la República. Sí. ¿Cómo lo dicen sus palabras? Bueno, simplemente en el Estado de México, recuerden cuando hablaba el Partido Verde que iba a ir solo, el presidente convocó a todos y les dijo, vamos juntos. ¿Por qué no hizo lo mismo en Coahuila? Sí, lo hicieron al cuarto para las 12. ¿no? Sí, ¿por qué no hizo lo mismo en Coahuila? Y dos, el candidato que mayor potencial tenía por ser disruptivo era Mejía Verdeja. Y no lo seleccionan a él. Entre otras razones políticas, porque Mejía Verdeja tiene otro tipo de vínculos dentro de su propio equipo. Y el presidente de la República está preparando su sucesión presidencial por un lado, y por otra parte está articulando ejercicios de acuerdo político con los grupos que en la Cámara de Diputados manejan desde Coahuila y que han sido solidarios primero en la iniciativa de ley de la Guardia Nacional con una guardia militar y después los que alentaron la promoción de la ampliación del periodo para que la Guardia Nacional pueda seguir siendo militarizada. Claro. Morena dejó morir a Armando Guadiana. No era el candidato, en mi opinión, combativo que se requería. Helio Flores saca una caricatura muy ejemplificativa, donde pone en una pista de tartán 3 carriles, en uno pone a un corredor con el cuerpo completo que dice PRI, en otro pone a un corredor con el dorso que dice Morena y en otro pone las piernas de otro que dice PT, es decir, desde el principio iban separados. Es evidente que la competencia hubiera sido determinante en Coahuila. Usted suele decir que la política no es, que la política va siendo. Así es.
Lo ocurrido en Coahuila, lo ocurrido en el Edomex, ¿no modifica la postura de Movimiento Ciudadano? No, no la modifica, por el contrario. Es necesario en este momento llamar a la reflexión de todas las fuerzas políticas, pero sobre todo también de actores relevantes de la sociedad, de las organizaciones que hacen que este país tenga vida y sentido en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo educativo. Necesitamos estar más cerca realmente de quienes tienen presencia nacional y regional para construir escenarios diferentes, y no se está haciendo así. Usted está pidiendo un imposible, dijo reflexión. No veo yo ni capacidad de autocrítica ni crítica en los dirigentes políticos, de uno y del otro lado. Bueno, yo puedo decirle a usted que con toda oportunidad nosotros alentamos un proyecto con personalidades de diferentes fuerzas políticas, que es México Colectivo, donde han participado académicos, artistas, empresarios, actores relevantes, ex candidatos presidenciales. Este ejercicio se comprometió en enero a entregar a fines de junio o principios de julio una nueva visión de país. ¿Y eso va a ocurrir? ¿México Colectivo va a entregar esa visión? Claro. Ok. Y ya están trabajando profundamente en ello. Antes de hablar de lo más, de lo inmediato, déjeme recordar algo que usted dijo en la 4ª Convención Nacional de Movimiento Ciudadano, si le parece. Vamos a ver. Lamentablemente, Andrés Manuel no entendió la enorme responsabilidad que recayó en sus hombros. Se negó a escuchar, a dialogar, a aprender, a rectificar, a mirar hacia adelante. Se negó a pensar en futuro. Ahí está su dicho. ¿Fracasó el gobierno del presidente López Obrador, diría usted? El presidente tenía expectativas de hacer más cosas, pensaba que era más simple, se le dificultó. Además, la opinión pública advierte que la popularidad del presidente está fincada esencialmente en los apoyos a adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad y becas a los muchachos. Quiero aclarar que esa reforma fue con los votos al 4º Constitucional de Movimiento Ciudadano, porque era una de nuestras proclamas. Nada más que le corresponde a los ejecutivos entregar esos recursos. Y tiene un dispositivo que ha creado Siervos de la Nación para vincular electoralmente a Morena, que no es partido, con los programas asistenciales. Quite usted eso y todos los días verá usted notas donde se habla cómo afecta el ingreso de los municipios en el campo minero, por el marco turístico, por la infraestructura para el desarrollo. Es decir, él ha convertido al gobierno de la República en un ente centralizador del presupuesto, en tomas de decisiones desde nuestro punto de vista que, salvo contadas excepciones, tienen un claro propósito de enmarcar el poder del presidente, pero frena la iniciativa de la gente. No es un poder para poder, él frena la iniciativa de la gente. ¿Es un poder para controlar? Es 100%. Bueno, vea usted lo que hizo ayer en la noche. Para resumir lo que me acaba usted de decir, ¿el presidente generó expectativas por arriba de su capacidad de satisfacerlas? Claro, porque el presidente imaginaba que gobernar era más fácil. Ahora, usted colaboró con él, cooperaron los dos durante años. Así es. ¿Usted no advirtió a ese Andrés Manuel que hoy ve usted? Es diferente porque recuerde usted que él lo marcó mucho el 2006 y después en el 2018 el manejo impropio
de la sucesión presidencial que se da en la intervención abusiva del gobierno de la República anterior, usando la Procuraduría General de la República para afectar a un candidato, que en este caso es Ricardo Anaya, trajo como consecuencia que se disparara la intención de voto para Andrés Manuel, pero también que se disparara la intención de voto en diputados y en senadores de la República. Eso trajo como consecuencia que después de muchos años Andrés Manuel llegara como presidente con un Congreso hegemónico, y esto le impidió estar en contacto con las demás fuerzas, porque él tomó la decisión de cerrarse, lo digo en el mensaje, y solamente hablar con los suyos. En función de ello, el presidente de la República, desde mi punto de vista, entendió que gobernar es hacer lo que se le ocurre a una sola persona y no lo que le conviene al país. ¿Se mareó en el poder? Más que marearse, está, desde mi punto de vista, extraviado. Lo ve extraviado. Ahora, ¿lo ve en capacidad de controlar el juego sucesorio que él mismo precipitó? Bueno, está preocupado, evidentemente que está preocupado. ¿Lo ve preocupado usted? Sí, y además lo veo actuando como lo hacía hace muchos años. Recuerdo cuando el PT quería ir con el PAN en Durango y emplazó a Beto Anaya para que que dejaran de participar en ese ejercicio. Y le dijo 2 veces. Y ya la tercera le dijo, si quieres, escoge entre el PAN o nosotros. Y declinó en ese momento. Y ahora se vio lo que sucedió, nada más de fachada, porque también la ventaja que tengo es que conozco muy bien las acciones, reacciones y fintas de Andrés. Lo que salió en Coahuila al separar la dirigencia nacional del Partido Verde y la dirigencia nacional del propio PT, el respaldo a sus candidatos, que no se corresponde con la realidad, porque la ciudadanía no se entera en un estado de esa dimensión en 8 días. No, y con las boletas impresas. Así es. Sin embargo, para él era importante demostrar que tiene control sobre esas 2 fuerzas políticas. Fue un acto de fuerza. Claro, y mensajes políticos. Ahora, ¿ve usted en los aspirantes presidenciales de Morena capacidad de rectificación? Bueno, la verdad, ignoro, no he platicado últimamente ni con Ricardo Monreal, que es mi enlace natural porque él es presidente de la Junta de Coordinación Política y yo soy senador. Las ocupaciones que él tiene y las que yo he tenido por todo el país me han posibilitado dialogar con él. Y no puedo hablar de eso porque adicionalmente no hablo nunca ni con el presidente de la República, ni con el secretario de Gobernación, ni con la jefa de gobierno. Hablo frecuentemente con Ricardo Monreal por nuestro encargo y por la responsabilidad que tiene el Senado. Asistimos a muchas de las responsabilidades que tiene el secretario de Relaciones Exteriores. Perdón, cuando dice usted no hablo nunca con el secretario de Gobernación, ¿lo dice como un principio, lo dice como una queja? ¿Cómo lo dice? No, lo digo como lo que es, no hablo. Y entre otras ¿Por razones, decisión propia? No, es que hemos visto cuál ha sido el comportamiento del presidente. Recuerden ustedes cuando Santiago Krill públicamente pide hablar con el presidente lo delega con el secretario de Gobernación y el secretario de Gobernación batea a todo el PAN y no dialoga. Sí. Precisamente por eso cuando se dice que este gobierno es de izquierda, yo digo que son conservadores y de derecha. El contraste es con Boric, el presidente, dialoga con toda la oposición e incluso la trae en su gira a México. Sí, sí, sí. Ahora, ¿usted sería capaz de escuchar y de hablar con los despechados de Morena? Más que hablar con despechados, yo creo que es necesario construir con toda la sociedad un proyecto que sea el ganador para México. Y creo que están dadas las condiciones para que eso suceda. Explíqueme que no lo entendí. Es decir, sí extendería puentes con aquel precandidato o aspirante de Morena que no resultara ser el candidato de Morena. Mire, René, su inteligencia me quiere llevar a que en lugar de hacer política, haga declaraciones políticas. Y yo le digo que la pregunta es muy interesante, pero la acción política no es en base a lo que se dice, sino a los resultados que se van a obtener.
Lo único que le puedo decir es que el presidente de la República sabe que el ingeniero Cárdenas, que Porfirio Muñoz Ledo, que Ricardo Anaya y que Marcelo Ebrard son mis amigos, como muchos otros de su organización. Ya, muy bien. Usted verdaderamente un hombre con un colmillo largo en la política. Déjeme ir a un corte y regresamos de inmediato. Estamos ya de vuelta con el senador Dante Delgado, quien es a la vez el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Dante, pese a que usted desde hace años, calculaba yo 21 o 20 o 19, comenzó a escribir una serie de cartas críticas al presidente de la República, la oposición lo acusa de hacerle el trabajo sucio al gobierno y a Morena. Es politiquería, es parte del problema de México, es la vieja política. Los que están acostumbrados a través del rumor, de las filtraciones infundadas y de las falsas noticias, lastimar cualquier proyecto o cualquier persona. Ahora, hay algo esquizofrénico en esto. Por un lado, lo acusan, ayer mismo volvían a señalarlo, de hacerle el trabajo sucio a Morena, pero a la vez le ruegan que se sume a la alianza opositora. ¿Cómo se explica uno esto? Bueno, hace un momento le di una respuesta concreta para no caer en una provocación política. En este caso hago lo mismo, es decir, cómo se atreven a hacer una provocación política en contra de una organización y particularmente de un dirigente, y al propio tiempo de manera pública le convocan a la suma. Es decir, usted lo dijo, son acciones más que esquizofrénicas, de verdad, de falta de una estrategia en la orientación de un proyecto político de esa magnitud. El problema es que le han quedado cortos a la sociedad nacional esas la oposición. Sí, la oposición tradicional. Y el problema es qué es lo que sucede. Cuando el PRI estaba en el gobierno, que genera toda una cultura política priista que sobrevive, tan es así que ayer en el ritual Andrés cita a todos como lo hacían las viejas formas del PRI. Y en esa cultura política, cuando el PRI era gobierno, el PAN era oposición; cuando fue el PAN, pues el PRI era oposición. Y ahora que está Andrés, ellos se imaginan que la oposición son los mismos, pero ya no lo son, porque ni entienden, ni representan, ni evalúan lo que siente la sociedad. ¿Diría usted que se parece el presidente de la República y la oposición en que están extraviados? Bueno, el presidente de la República está extraviado en su función de gobierno y en el ejercicio abusivo de poder. Pero él conduce a esa oposición, porque él dice todo. Él anunció el BOA y a los 4 días salió el Va por México. Sí. Él actúa y los otros reaccionan. Incluso se atreve no nada más a tener sus candidatos, que hizo públicos hace mucho o tanto tiempo, sino que además se atreve a decir quiénes pueden ser los candidatos de la oposición. Perdón, con todo respeto, los chamaquea. Muy bien. Déjeme de nuevo rescatar algo que dijo en aquella cuarta convención, subrayando que estamos hablando de agosto del 2022, que dijo sobre la posibilidad o no de aliarse a esa oposición. Si le parece, lo vemos. Si nuestra apuesta es por el futuro, tampoco podemos comenzar pensando en alianzas con la vieja política. Porque los partidos de siempre no pueden ser ni serán una opción de futuro. Porque su idea de proyecto político se reduce a pactos electorales para ganar espacios y desde ahí acordar con el poder. Eso también es pasado. Y nosotros no somos ni seremos parte de ese pasado.
Estamos de vuelta con el senador Dante Delgado. Es decir, si ya desde entonces usted estableció que no iban a formar parte de esa vieja política, porque no son opción de futuro, sino de pasado, hoy puede reiterarlo, puede decirlo con las palabras del día de hoy. Claro, y además lo hemos refrendado siempre. Y hay muchas personas que olvidan que en la Convención Nacional Democrática se indicó que Movimiento Ciudadano participaría solo en las elecciones. Ahora, en el 24 son muchas las elecciones, no es una elección. Claro, y ahí habría posibilidades de imaginar escenarios. Ajá. El problema que existe en este momento es que es de tal simplicidad que vea usted lo que sucede apenas el domingo y ayer, sin consultar a sus órganos de decisión, sin comentar siquiera con ellos, sin darse un tiempo para la reflexión, salen a anticipar un acuerdo político que nadie les estaba pidiendo, pero yo creo que ante su fracaso ellos mismos querían justificar que sí, más unidos que nunca, ¿a dónde van a llevar al país? Mire, yo lo que le puedo decir, y se lo digo con seriedad, es que nosotros estamos levantando encuestas, el paquete de encuestas y de grupos de enfoque más completo creo que se haya hecho en el país, para que tomemos decisiones en base al sentimiento de la gente. Esto no puede darse ni por emociones, ni por corazonadas, ni por corajes. O intereses. O intereses, como usted lo dice. Y además, sobre todo, hay que subrayar, se cargan en eso muchos de ellos. Pero la sociedad quiere algo diferente. Y ellos insisten en darle más de lo mismo. En lugar de entender que ellos no entienden a la sociedad, quieren que la sociedad los entienda a ellos y una y otra vez les dicen lo mismo y una y otra vez la sociedad les responde igual y donde permiten que ganen por amplio margen porque hubo una concesión del poder, como es el caso de Coahuila, hubo una concesión del poder. Wow. Ahora, nada más para tener claridad en la pregunta que le hice, en la respuesta que me da usted. Cuando usted dice no vamos de aliados, pero en las elecciones del 24 es la presidencia de la República, son las senadurías, son las diputaciones federales, 30 congresos, múltiples gubernaturas y ni hablar de los ayuntamientos. ¿En ningún caso van a ir acompañados? Mire, yo lo que creo que hay que hacer, René, es darnos el tiempo, julio, agosto, septiembre, para hacer un ejercicio de reflexión colectiva con la sociedad y poder orientar un proyecto que permite un realineamiento de las fuerzas de la sociedad. Ya. Se lo puedo decir muy claramente. Sí. Yo en el PRI tengo más amigos que Alito. Bueno, se la puso muy fácil usted, ¿eh? No, porque supuestamente él tiene los mecanismos de control. Y puedo decirle que él, en esa cerrazón que tiene, excluye a grupos representativos regionales, de fuerzas regionales, que están ahí. Y puedo decirles que no en declaraciones ni en reuniones abiertas, pero le puedo garantizar que he tenido reuniones en todas las regiones del país, con todos los sectores del país, y de manera particular con quienes hacen posible construir los nuevos escenarios de vialidad y de viabilidad política para México. Usted ha llegado a decir que Alito es el problema. No se trata de que sea Alito el problema, porque baila de cachetito con Marco Cortés. Muy bien. Ahora, justamente vino la pinta que encabezó Chertorivsky, donde ustedes colocan la leyenda con el PRI ni a la esquina. Y con Morena. Y luego corrigieron, agregaron ni con Morena. Sí.
pero en ningún caso dijeron ni con el PAN. No, nosotros no estamos pensando en hacer acuerdos en función de partidos, sino de liderazgos reales de la sociedad que están dispersos en todos los sectores. Por eso vale la pena que con mucha tranquilidad haya el tiempo para la reflexión. Nosotros en enero, junto con mexicanos muy destacados que habían trabajado previamente, entre otros el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que es un mexicano excepcional a quien en lo personal respeto y admiro profundamente por su congruencia. Estuvo aquí hace 15 días. Y lo hizo muy bien. Y adicionalmente puedo decirle que con otros mexicanas y mexicanos que han sido candidatos presidenciales, algunos que han sido dirigentes de cámaras comerciales, empresariales, rectores de universidades, directores del Politécnico, deportistas, medallistas olímpicos, es decir, un conglomerado de personalidades, se tomó el acuerdo de iniciar México Colectivo. Ese ejercicio se comprometió a entregar una nueva visión de país a fines de junio o principios de julio. Y ahí en ese proyecto está ¿qué quieres para México? Porque no es posible que estemos imaginando que los acuerdos son en función de ambiciones de personas que a veces no tienen ninguna representatividad, pero tienen un ego muy grande y que se consideran candidatos presidenciales. Es increíble, digo, yo no sé por qué no comenzamos a exportar jefes de Estado sobre la base del número de gente que piensa que tiene las cualidades y las calidades para hacerlo. Pero, en fin, vamos a hablar de eso al final de la entrevista. Pero déjeme primero hablar todavía ya hablamos del gobierno, ya hablamos de la oposición, hablemos de MC. Movimiento Ciudadano me parece que ha logrado congregar, concitar, convocar a cuadros interesantes, a cuadros prestigiados, pero también siento que a veces lo tienta la pepena política. Y que en esa medida tenga una composición variopinta de la calidad política de los cuadros que tiene. ¿Cómo van a lograr presentar candidatos solos en todas las posiciones en juego en el 24? Precisamente por eso le digo que es necesario construir un proyecto al lado de la sociedad. Sin embargo, todos quieren ver las cosas a través de la esfera de partidos huecos, sin sociedad. Creo que es posible construir un amplio ejercicio político. Hay quienes no le han dado su lugar, por ejemplo, a Gustavo de Hoyos, pero Gustavo de Hoyos es alguien que ha trabajado 5 años con empresarias y empresarios de todas las regiones del país, que están ahí, que son actores de la sociedad y que en cualquier momento pueden emerger como los nuevos liderazgos políticos. Hay quienes no se dan cuenta, pero tenemos a personalidades como el doctor Narro, que tiene una credibilidad en el mundo académico, de rectores de universidades, exdirectores del Politécnico Nacional, artistas, deportistas, etcétera. Hay personalidades de la sociedad civil que están ya actuando en cada campo y a los que hay que hacerles una convocatoria, pero hay que hacerles la convocatoria con un proyecto, para pedir que se sumen, en su caso, a un proyecto, para pedir que ellos mismos digan a ese proyecto hay que rectificarlo y hay que modificarlo. No es quién se suma, sino a qué se suma. Ahora, usted dice que las claves para ganar la elección del 2024 es estrategia y organización. De manera muy sucinta, dígame, ¿cuál es la estrategia y cuál es la organización que va a desplegar? Bueno, la estrategia es que desde hace más de 2 años, de manera plural, hemos venido trabajando el proyecto de México Colectivo y además nos propusimos llevar adelante una nueva visión de país. Como Movimiento Ciudadano estamos realizando los seminarios para la construcción de la Agenda Ciudadana 2024. Que clausuró ya algunos. Que los estamos haciendo en todo el país y de ahí seguirá el movimiento Escucha para llegar a universidades, en las organizaciones de mujeres, de la sociedad civil, empresariales, en todo el país.
Esto es si Movimiento Ciudadano construye un ejercicio en el que la sociedad dijera, oye, Movimiento Ciudadano, fíjate que a pesar de que podemos reconstruir al país de manera colectiva, todos los ciudadanos pensamos que no es nuestro tiempo, ni es nuestro momento, ni es nuestra decisión. Bueno, la satisfacción que tendremos los que hemos participado en ese esfuerzo es que quisimos abrir un nuevo canal. No quiere la sociedad, como han llegado ellos a reprocharle a la sociedad, pero ¿cómo le van a reprochar a una sociedad a la que no están invitando a participar? Nosotros vamos a hacer un esfuerzo diferente. A ver, la estrategia entonces es construir un proyecto con la suma de todos, con realineamiento de fuerzas. Usted le llamó de una manera muy dura, pepena, pero hay que saber a quiénes sí, quiénes no. Sí. Hay muchas mexicanas y mexicanos valiosos que tienen su experiencia y su trabajo. No, veo cuadros muy valiosos. En diferentes campos de la vida del país. Pero adicionalmente hay que abrirle espacios a las nuevas generaciones. Y lo estamos haciendo en Movimiento Ciudadano. Y precisamente cuando se invitó a personas mayores, había unos que decían, no, estaban puros viejitos, no. Gente que representa lo que es el antecedente legítimo, correcto y representativo de la cultura, la educación, la acción política y el trabajo a favor de México. Esto es muy importante que se signifique, y sin embargo no advirtieron los nuevos cuadros de jóvenes, entre otros destacados deportistas, que son orgullo del país. ¿Por qué? Porque el problema de la política en México es criticar, no construir. Si usted ve, le dan más importancia a lo que se dice que a lo que se hace. Deme usted, yo tengo 2 fechas en el calendario de Movimiento Ciudadano. Usted me acaba de dar una, a finales de junio, yo tendré la propuesta de país que habrá de integrar... Un ejercicio colectivo. Sí, que habrá de integrar México Colectivo. Y tengo el 5 de diciembre como la fecha en la que Movimiento Ciudadano tendrá candidato a la presidencia de la República. ¿Cuáles son las estaciones de parada? Démelas con fecha. ¿Cuál es el calendario para llevar a cabo esa estrategia y esa organización? Bueno, en julio tenemos el Consejo Nacional. Y después en diciembre tenemos el Consejo Nacional. En medio hay eventos de la Comisión Operativa Nacional, de la Comisión Permanente y de la Coordinadora Ciudadana Nacional. Es decir, nosotros tenemos una comunicación política interna permanente, a diferencia de otros que solamente se reúnen para que la ratifiquen. Y eso es muy importante que se sepa. En esas reuniones definimos estrategias de diferentes tipos. ¿Pero cuál es el calendario, Dante? Bueno, en julio tienen que empezarse a definir lo que usted está planteando. Ahora, ¿cuál es mi idea? Abrirse a la sociedad, hablar con actores representativos de México. Nosotros le decía a usted que hicimos una encuesta, que además se le ofrezco para que la podamos ver un día cerrada, y vamos a ofrecerle a diferentes sectores de la sociedad que conozca lo que la sociedad está advirtiendo. ¿Para qué? Para que en base a ello estemos tomando decisiones ciertas. Lo que viene para México es tan delicado, que es la sucesión presidencial por una parte, la renovación de 9 gubernaturas, de 128 senadores, de 500 diputados, de más de 1,000 diputados a los congresos estatales, de cerca de 1,800 ayuntamientos. Va a ser la elección concurrente más importante del país. Por eso muchos no advierten todavía que en un periodo de 7 meses es posible construir el proyecto que le dé un giro al país brutal. Fue un acierto o un error. Antes no era así. En el propósito de evitar que año con año nos distrajera la cuestión electoral, se agruparon en 2 fechas todas las elecciones. No, en 6. ¿En dos fechas? No, pero particularmente en 6 porque en los meses de junio de cada año lo que sucede es que antes había... René, ahora han puesto sobre la mesa todo. René, es que antes había
72 procesos electorales cada 6 años. Fue Movimiento Ciudadano y el de La Voz el que planteó que en lugar de que hubiera 72 procesos electorales, recuerde que en las viejas formas del PRI, cada gobernador era responsable de sus elecciones ante el presidente. Y fue un acierto. Entonces lo que planteamos fue que tuviéramos una jornada anual para que organizaciones emergentes como la nuestra tuvieran oportunidad de actuar políticamente. Pero quedó concentrada en dos fechas cada trienio. Y ahora ponen sobre la mesa Pero ve todo. usted cómo hay muchas elecciones no hay estatales sueltas, ya no. Dispersas. Acuérdese que hay elecciones en el 21, en el 22, ahora en el 23. Pero no vamos a discutir eso. Sí. Pero lo que usted tiene razón es que efectivamente se han concentrado esencialmente en la presidencial y en la intermedia. Sí. ¿Acierto o error? Creo que tiene que todo el sistema electoral mexicano repensarse, pero con la sociedad en su conjunto. Ahora, me llama mucho la atención que usted procura utilizar más la palabra evolución que la palabra revolución. Todos los partidos en México son revolucionarios o regeneradores. Partido Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, de Regeneración Nacional. Y usted procura ya no utilizar la palabra revolución, sino la palabra evolución, y se ubica como la tercera vía. Es correcto. Defíname muy brevemente qué es la tercera vía que propone Movimiento Ciudadano. Nosotros estamos advirtiendo que hay dos polos, como toda la sociedad lo ve. El de Morena con el PT y el Verde, y el de los partidos tradicionales. Y en medio, en el sistema electoral mexicano, solamente queda Movimiento Ciudadano. Somos esa opción porque las condiciones políticas lo presentan. Y adicionalmente puedo decirle que la evolución mexicana fue un concepto que parte de un ejercicio interno. En ello ha trabajado mucho la senadora Verónica Delgadillo y se metió tiempo, se definió además con capítulos. Valdría la pena que algún día la invite, porque la evolución mexicana es el propósito de llevar adelante las causas de la sociedad. Y en ese ejercicio la evolución te permite ir actualizando los ejercicios, no quedarte anclado en el pasado y siempre tener visión de futuro. Ahora, la tercera vía, pues el padre de la tercera vía fue Anthony Giddens. ¿Fracasó? Bueno, lo que sucede es que cuando se lleva adelante con Tony fracasó, Blair, y le diría hoy que el centro pero pareciera algo despreciable según la óptica de un extremo o del otro. Sí, nosotros somos progresistas, en ese sentido que no haya duda, somos una tercera opción. Pero nosotros somos un movimiento progresista, somos socialdemócratas, buscamos el estado de bienestar, estamos del lado de los grupos vulnerables, pero al propio tiempo respaldamos con políticas públicas creativas e imaginativas al aparato productivo, a los emprendedores, que México requiere darles las facilidades en financiamiento, en supervisiones y en atenciones y respaldo laboral, económico, de relación internacional, para que generen mejores ingresos para quienes ya tienen trabajo y oportunidades de nuevos empleos para quienes no lo tienen. Nuestra posición es clara. Por eso nos identificamos tanto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Recuerda que él hizo democracia progresista, e incluso al amparo de su libro, es por lo que se tomó la decisión, a propuesta de un hombre muy talentoso, como lo es el doctor Diego Valadez, que realizáramos el ejercicio de construcción de un proyecto con una nueva visión de país. Y además fue el propio doctor Diego Valadez quien propuso que el documento, que fue producto del ejercicio de 2 años, fuera punto de partida. Ya. Ahora, cuando usted me dice, tienen ustedes varios cuadros, ha saludado de su propio partido, que los ha saludado usted por postularse como aspirantes. El gobernador de Jalisco, el gobernador de Nuevo León, el alcalde
de Monterrey. El coordinador del grupo parlamentario de Movimiento en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez, la senadora Patricia Mercado, la diputada Ivonne Ortega, es decir, Movimiento Ciudadano tiene cuadros. Así es, pero usted me dice que no se cierran a la sociedad. De la sociedad, ¿cuáles me podría mencionar? Así como mencionó cuadros. En este momento yo creo que no se dan las condiciones para imaginar una candidatura improvisada producto de un programa, porque se requiere que haya ánimo y voluntad. El único que ha dicho que quiere ser lo de la sociedad civil es Gustavo. Ya. Es el único, no quiere decir que nosotros le demos el respaldo o no. Reconocemos su empeño, su compromiso y el que haya trabajado con cuadros en todo el país. Ya. Ahora, para cerrar la entrevista, ¿cuál sería el método de selección de ustedes? Desde luego el consenso. El consenso. Claro. Ni la encuesta, ni la primaria, ni los debates, ni la pasarela. El consenso. ¿Cómo lo van a construir? Creo que es necesario en la vida interna de Movimiento Ciudadano tenemos los mecanismos para construirlo. Pero también si queremos abrirnos más a la sociedad, le decía yo a usted que tenemos que llevar a mecanismos de reflexión en julio, agosto, septiembre, octubre, y si es necesario invitar a actores de la sociedad muy representativos de diferentes regiones, jóvenes, mujeres, empresarios, deportistas, actores políticos, intelectuales, académicos, a hacer una reflexión colectiva. Muy bien, en ese listado de posibles aspirantes, ¿lo debo de anotar a usted? La verdad, como estoy construyendo un proyecto, para mí lo importante es construir ese proyecto y que sea exitoso. Sin embargo, Movimiento Ciudadano no se va a quedar sin candidato y de ser necesario, cuenta conmigo. Lo puedo anotar. Claro, pero como última instancia. Como última instancia. No como un ejercicio desenfrenado de buscar popularidad ni de andar recorriendo estaciones de radio para decir que soy candidato. Ok. Sí. En menos de un minuto, aquella es su cámara, dígale al auditorio del Financiero por qué debe de ver a Movimiento Ciudadano y al Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano. Bueno, Movimiento Ciudadano es una opción que se ha venido construyendo y la fortaleza está en cuadros de valía, de energía, de visión y de futuro, como Samuel García, como Luis Donaldo Colosio, como Enrique Alfaro, como Pablo Lemus, como Clemente Castañeda, como Jorge Álvarez Maínez, como Salomón Cheptoriski, como Patricia Mercado, como Ivonne Ortega, como Amalia García, como Patricia. Puedo decirles a ustedes que esa nueva generación de actores en la vida pública de México está articulada con la experiencia de quienes ya han tenido trabajo a favor de México. Por eso la vieja política debe ser desterrada para construir con una visión de futuro y de grandeza una nueva visión de país, una visión de futuro. Muy bien. Pues le agradezco mucho, senador, me da gusto tenerlo aquí. Gracias. Como desde luego, le agradezco a los seguidores de El Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.